omnipotente, jamás nos dejarás. Tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás. Tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás. Tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás. Tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí.
cada vez se acorta más. Dicen que las horas vienen, pasan y se van, y la juventud cada vez se pierde más, no sabiendo qué les espera en el final. Dicen que el tiempo cada vez se acorta más. Dicen que las horas vienen, pasan y se van, y la juventud cada vez se pierde más, no sabiendo qué les espera en el final. No, 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 no. No, 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 no. No le digas que no, entrégale tu corazón. No le digas que no, ven a él. No, 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 no. No, 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 no. No le digas que no, entrégale tu corazón. No le digas que no al Salvador. Sabes que el mundo todo acabará, pero no sé si sabes a dónde tú irás. Yo quiero estar con él por toda la eternidad, vivir en calles de oro y en un mar de cristal. Yo quiero estar con él por la eternidad. No, 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 no. No, 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 no. No le digas que no, entrégale tu corazón. No le digas que no, ven a él. No, 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 no. No, 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 no. No le digas que no, entrégale tu corazón. No le digas que no, ven a él. No le digas que no, ven a él. No le digas que no al Salvador. Bien, muy buenas noches. Ahora sí, buenas noches con todos los pastores, ministros, hermanos queridos. Esta es segunda noche de este postseminario bíblico con Pastor Juan Choi. Muy interesante las conferencias acerca de
la vida real, verdadero, su vida de fe del pastor. Y estamos muy agradecidos. Y continuando con el programa también vamos a invitar para oración, para este post-seminario, a Pastor Noeli de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Ecuador. Adelante, Pastor. Buenas noches, ¿cómo están hermanos, hermanas? Muy buenas noches. En verdad que hemos invitado, ¿sí o no? Que Pastor Juan Choi, que verdaderamente leer su testimonio, ¿sí o no? Que nosotros ayer también, ¿no? Hemos escuchado la palabra de Dios, que compartió su testimonio y también muy importante, que ha anunciado el Evangelio, que Dios usted puede dirigir a nuestros corazones, que hoy también nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, que corazón abierto, que nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos, inclinando nuestro rostro, que oremos. Vamos a orar. Padre Dios, le damos gracias, Señor, que este año que Dios nos permitió la promesa de Pastor Oxupac, Misión Buenas Nuevas, Señor. Como Génesis capítulo 28, el versículo 14, que dio usted entregado, Señor, a Jacob. Jacob tenía miedo, pero Dios usted mandó a ángeles para cuidando Jacob. Y Dios está diciendo a Jacob, Jacob, tú vas a encontrar muchas personas, tú vas a ir a occidente, al oriente, al sur, al norte, que tu familia, que están todos, y también que Dios bendeciré toda su familia, que simiente, que Dios usted nos ha entregado palabra, que Dios está trabajando cada país, Dios está trabajando, Señor, cada nuestro lugares, que Dios nos permitió esos tiempos para agradecer a Dios. Dios, su voluntad está con nosotros, Señor. ¿Verdad que los hermanos conéctense la palabra de Dios, la promesa de Dios? Que Dios usted puede dirigir, Dios usted puede dar su corazón. 100% por la gracia de Dios estamos avanzando, Señor. Satanás quería destruir el corazón de la palabra de Dios. Satanás quiere desconectar la enseñanza de Dios. Satanás quiere que nos olvide que la gracia de Dios, la salvación. Pero Dios usted puede construir el corazón de Dios, Señor, para conectar. Si no tenemos, pero para tener la fe, la gracia. Pastor, última hora que compartió la palabra de Dios, solamente creer en aquel que justifica, Señor. No obra, sino que creer la palabra de Dios, Señor. La vida espiritual también, hoy también escuchamos la palabra de Dios. Pastor Juan Choi, Señor, encontró la palabra de Pastor Isaías capítulo 40, el versículo 31. A los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Que Pastor entregó a Pastor Juan Choi, que recuperó y levantó y podemos escuchar su testimonio, Señor. Venían como la situación que estaba, pero Dios usted entregado la gracia, la misericordia. Hoy también con los hermanos juntos, Señor, que podemos escuchar la palabra de Dios.
que Satanás no quiere que nosotros conectemos a Dios. Pero Dios, nosotros conectamos con Dios, entonces nosotros podemos vivir por la fe, por la gracia, Señor. Que hoy nosotros abrimos nuestros corazones, que nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, que la situación que sí tenemos, que nunca desaparece de situaciones, pero más grande es la palabra de Dios, más grande es la fe de Dios, Señor. Que hoy, esta noche, Dios, usted nos permite que nosotros escuchamos su palabra, escuchamos su predicación, que Dios usted está con nosotros. Muchísimas gracias con los hermanos juntos, que nosotros oramos y también escuchamos la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Encomendamos todo, Señor, que oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Como Dios también en este tiempo nos permite por medio de plataforma Zoom poder estar juntos escuchando la palabra de diferentes países. Ya esta noche también de Ecuador, también de Colombia, inclusive de otros países más, Bolivia, así estamos reunidos. Y también estamos algunos hermanos estudiando en teología, ¿verdad? Teología. Y casi aproximadamente como 8,000 estudiantes en este semestre que está pasando. Y también vamos a ver el video documental, video promocional e informativo de teología, estudio de teología de Estados Unidos. Adelante, por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Gracias. Sí, muchos hermanos y también invitados pueden aprovechar este estudio. Es muy importante para nuestra vida, también para guiar nuestras vidas en este tiempo, al menos que estamos pasando un tiempo de situación, un tiempo de pandemia. Vamos a continuar. También tenemos palabras de felicitación. Para esto vamos a invitar al pastor Juan Carlos Jarín, de la Iglesia Cristiana de Familias, Manta, Manabi, Ecuador. Pastor, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches a cada uno de los invitados a esta plataforma Zoom. Que el Señor me los bendiga grande y enormemente. Para nosotros es un honor poder participar siempre en un evento de tal magnitud como testimonio de fe a cargo del pastor Kim Sung-ri, que nos edifica, nos enseña a vivir mantenidos en la fe, a vivir gozosos y con esa esperanza viva
de que nosotros ya no tenemos que hacer nada, sino Dios tiene que comenzar a bendecir por medio de su Hijo Jesucristo. A Él le damos la gloria, a Él la honra, y por eso nosotros estamos aquí preparándonos, tanto en Good News Theology como con el pastor Noelí, con algunos pastores más de Misión Buenas Nuevas, y damos gracias a ellos que nos están enseñando la verdad, y eso nos está haciendo libres. Aquí en Manta, Manabí, Ecuador, estamos llevando el verdadero evangelio también a más pastores, y de eso ha sido el testimonio de que muchos más comiencen a estudiar Good News Theology y también podamos aprender conjuntamente la palabra y llevar a las naciones hasta los confines de la tierra. Que el Señor nos los bendiga grande a cada uno de Misión Buenas Nuevas Bolivia y que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Pastor Juan Jarín. Qué bendición. Realmente por medio de la palabra estamos conectados de diferentes lugares. Bien, vamos a continuar. También tenemos la presentación especial de Banda Ebenecer de Ecuador. Ellos nos van a interpretar dos especiales. Primero, Grandes Cosas, y dos, Dulce Melodías. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo, ni de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con Él ha de morar. Cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro,
dulces melodías cantaré, y alabanzas al Señor, a su nombre gloria yo daré, por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulce es para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo viví en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulce es para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. Fuente perenne de gracia ayer, al amparo de su amor, su sonriente paz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulce es para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulce es para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá, mi alma alegre con Él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulce es para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. Muchas gracias. Dos hermosas alabanzas por el banda Ebenezer. Bien, pasó el tiempo, finalmente llega el tiempo de oír la palabra de Dios. Hoy, segunda noche de post-seminario con el tema Testimonio de Fe. Entonces, para esto vamos a invitar al pastor Juan Choi, ministro de la Misión Buenas Nuevas de Los Ángeles, USA. Vamos a invitar al pastor. Adelante, pastor. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. I don't know if you came yesterday, but today is the second day of the seminar. No sé si ustedes participaron ayer, pero esta es la segunda noche del seminario. And yesterday I spoke about how we can receive the faith in our hearts. Ayer hablé acerca de cómo podemos recibir la fe en nuestro corazón. People think the problem outwardly more than the core of the problems. La gente piensa acerca de los problemas exteriores más de los interiores. Actually, every problem comes from the heart. Pero todos los problemas vienen del corazón. But when the problem comes, people just trying to solve outwardly. Pero cuando los problemas vienen, la gente trata de resolver todas las cosas exteriores. It's not that you have to try to figure out to solve every single of the problems. No es de que uno tiene que tratar de figurar cómo resolver todos los problemas. But if the origin of the problem, which is your heart, is restored with the new strength, then you can overcome all the problems. Pero si el origen del problema, que es el corazón, si lo puede resolver
con nueva fuerza, usted puede vencer cualquier problema. When I went to Africa, my heart stopped 4 times because of the scorpion sting. Cuando fui a África, mi corazón paró 4 veces por el veneno del escorpión. All the hospital rejected me. Todos los hospitales me rechazaron. Even the last hospital allowed me to stay. They couldn't do anything. Aún el último hospital me permitió quedarme, pero no podían hacer nada por mí. But truly, I was able to speak to the founder of our mission, Pastor Oaksu Park, through the phone. Pero claramente pude hablar a través del teléfono con el fundador de la Misión Buenas Nuevas, el pastor And Oxupar. Pastor told me about the words in Isaiah chapter 40, verse 31. El pastor me mencionó las palabras de Isaías 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Everyone, that time, I didn't have anything for me to live. Y en aquel tiempo no tenía nada para que yo pudiera vivir. But when everybody told me that I was going to die, only the word of God told me that I was able to live. Pero cuando todas las personas me decían que iba a morir, el pastor solamente fue el único que me decía que viviría. Truly, the word started to work inside of my life. Y verdaderamente la palabra comenzó a trabajar en mi corazón. Even though there is no vaccine to cure the scorpion poison, Aunque no hay vacuna para curar el veneno del escorpión, when the word of God came, the new strength inside of the word of God defeated scorpion poison. cuando la palabra de Dios vino, eso fue lo que venció el veneno del escorpión. Everyone, what are you trying to solve the problem in your life? ¿Qué problema están tratando de resolver ustedes en su vida? How are you taking care of the problem of your sin? ¿Cómo están resolviendo el problema de su pecado? How are you taking care of the problem in your life? ¿Cómo están tratando de resolver el problema en su vida? Do you use money? ¿Usted usa dinero? Or do you use your handsome face? ¿O si usted usa su cara bella? Or do you use your muscle? ¿O usa sus músculos? Everyone, the word of God says, La palabra de Dios dice, God works with his word. Dios trabaja a través de su palabra. In Genesis chapter 1 starts with the God's creation. En Génesis capítulo 1 comienza con la creación de Dios. Genesis chapter 1 verse 2 says, the earth was confused and empty and it was dark. En Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba vacía, desordenada y en oscuridad. Important thing is here, the earth cannot overcome this darkness and confusion and emptiness on its own. La cosa es de que la tierra no puede superar el vacío, la oscuridad y el desorden por sí sola. How this earth overcame it? In verse 3, when God said, let there be light, there was light. ¿Cómo la tierra superó esto? A través del versículo 3, donde dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Everyone, when the light shined, the darkness ran away. Cuando la luz brilló, la oscuridad salió. The word of God starting to change this earth into a beautiful earth. La palabra de Dios comenzó a cambiar esta tierra en una tierra bella. Everyone, what are you wanting to have in your life? ¿Qué es lo que ustedes quieren tener en su vida? And what are you trying to do to gain those things in your life? ¿Qué es lo que están tratando de hacer para obtener esas cosas en su vida? Through this testimonial seminar, I would truly like to want to say, only faith is important in your life. A través de este seminario de fe, lo que les quiero compartir es que solamente la fe es importante en su vida. Even though you don't have money, Aunque no tenga dinero, even though you're not smart, aunque no sea inteligente, even though you didn't do anything good, aunque no ha hecho algo bueno, even though you have bad personality, aunque usted tenga una personalidad mala, even though no one likes you, aunque nadie, aunque usted no sea agradable a nadie,
Everyone, it doesn't matter who you are today, if you open your heart and accept the word of God into your heart, No importa quién sea usted, este día si usted abre su corazón y acepta la palabra de Dios, just like I, who was about to die because of the scorpion poison, received a new strength and received a new life. así como yo estaba a punto de morir por el veneno del escorpión, recibí la fuerza y recibí una nueva vida. Just like the earth, which was in darkness and emptiness and confusion, they will become a beautiful earth. Así como la tierra que estaba en oscuridad, en vacío y en confusión, ustedes serán igual una tierra muy bella. Don't try to even listen well, okay? Y no traten de escuchar bien. If you're sleepy, you can lay down and listen. Si tienen sueño, pueden acostarse y escuchar. Okay, if you need to go to bathroom, you can go to bathroom, okay? Si necesita ir al baño, vaya al baño. I believe God will truly work for us this time. Amen? Yo creo que Dios trabajará por nosotros esta vez. Amén. Amen. Amén. Okay, I'll share the PowerPoint. Voy a compartir una presentación. Thank you. So Sister Carol, she translated this PowerPoint for us. Thank you very much. La hermana Caro hizo la traducción de esta presentación. Gracias. God bless you. Okay. Dios le bendiga. Everyone, what we see and what we speak and what we hear in our life is very, very important. Lo que vemos, lo que hablamos en nuestra vida es muy importante. Actually, people without any thinking, they just speak. La gente sin pensar simplemente habla. And people hear the things what they really shouldn't hear. Y la gente escucha cosas que no debería escuchar. And when people see something, people usually sees according their own judgment. Cuando la gente ve ciertas cosas, ve las cosas conforme a su juicio. It's hard for people to let down what they see and try to see what others say. Y es un poco difícil dejar las cosas que uno ve y aceptar las que otros dicen. Doctor in Japanese, Dr. Imoto, he's a Japanese scientist. He studied about the water. Un doctor japonés se llama Imoro. Él hizo una investigación con agua. Actually, water is alive. So water also listens and reacts. Y el agua también está viva, escucha y reacciona. So actually, he tried to let the water listen to the music. Él trató que el agua escuchara música. And he let them listen to classical music. Y les puso música clásica. Do you guys like classical music? ¿A ustedes les gusta la música clásica? Whenever I listen to classical music, it makes me sleepy. Cuando escucho la música clásica me hace sentirme con sueño. Don't you like upbeat music? A ustedes les gusta la música un poquito más con ambiente, ¿verdad? But when the water listen to the classical music, their form, crystal of the water starting to form very beautifully like this. Pero cuando el agua escucha música clásica, los cristales del agua comienzan a formarse bellamente. This is the crystal of water when they're listening to Mozart music. Este es el agua cristal cuando escucha la música de Mozart. This is when they listen to Beethoven. Y esta es la forma que tienen cuando escuchan a Beethoven. Everyone, does
Anyone here likes heavy metal, rock music? ¿A alguien de ustedes aquí les gusta la música de metal, de rock? Is there anyone? ¿Hay alguien? When the water listen to, oh, okay. Thank you. Sí, Thank gracias. you. When they listen to rock, the crystal of water starting to break. Cuando escuchan música del rock, los cristales del agua comienzan a quebrarse. Everyone, 70% of our body is made of water. Y el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. That's why what you hear is also affect your health. Entonces, lo que usted escucha también afecta su salud. And also, he studied again. He put the rice in 3 different beaker, and he put the water in there. Y también hizo otro experimento poniendo arroz en tres frascos y le puso agua. And the first beaker of the water, he said, "Thank you." Al primer frasco le dijo gracias. And second of the beaker of the water, he said, "You're an idiot. You're dumb." Al segundo frasco con agua le dijo, eres un idiota, eres tonto. And then third water, he didn't speak to her, and he just ignored them. La tercera no habló, solamente le ignoró. And later, you know what happened? Después, ¿saben qué sucedió? The one that says, "Thank you," it become very good fermented. Al frasco que se le decía gracias, se hizo algo muy bueno y se fermentó bien. And when it says is idiot, it become a black. Al que le decía tonto, se hizo negro. And when is ignored, is actually we're just rotting away. Y al que estaba ignorado, se pudrió. Everyone, what you hear in your life is also very, very important. Lo que ustedes escuchan en su vida también es muy importante. But also what you speak in your life is also important. También lo que ustedes hablan en su vida es muy importante. Yesterday, we talked about how we receive the faith in our life that can overcome all the problems in our life, right? Ayer hablamos de la fe, de cómo puede vencer todos los problemas en su vida. So today, we're going to talk about how we're going to live the life of faith. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a poder vivir esta vida de fe. Today, I would like to talk about story of Minseop. Este día quiero hablar acerca de la historia de Minseop. Are you guys able to see the guy in the letter E shirts? Is it showing on the screen? No, it's not. No, right? Okay, hold on. Can you see it now? Yes. Okay. So guy with the letter E shirts on the very right side, handsome guy, his name is Minseop. El joven a mano izquierda con la camisa que tiene la letra E es un joven guapo. Su nombre es Minseop. Unfortunately, when the Minseop, when they had Minseop, they find out Minseop had a problem. Y cuando nació Minseop, se dieron cuenta que él tenía un problema. Actually, Minseop, he was an intellectually handicapped person. Y Minseop era una persona intelectualmente deshabilitada. He has a second class of autistic development disorder. Y él tenía segunda clase de trastorno del desarrollo autista. Minseop's parents were very, very difficult, but they decided to raise him. Los padres de Minseop se sentían muy difícil, pero decidieron criarlo.
But day by day, it was not easy to raise an autistic child. Día tras día no era fácil poder criar a un niño autista. I don't know, have you guys seen autistic child or have autistic child, but No sé si ustedes han mirado a un niño autista o si tienen a un niño autista. whenever means up, all of a sudden he was okay, and all of a sudden he starts screaming like, "Ah!" De repente así, Minso, de repente gritaba así como ¡ah! Whenever he go outside, and they're walking, and then all of a sudden he run into the street, and he almost hit by a car. Cuando salen a la calle, de repente corre y casi le pega un carro. And father was apologizing to the driver, I'm sorry. Y el padre le pedía disculpas al chofer. Disculpe. You know, one time they're in the playground and Minza was surrounded by the little kids. Un día estaban en los juegos y Minso estaba rodeado por unos niños. And one of the kids, all of a sudden, he threw one of the cookies on the ground. De repente uno de los niños tiró una galletita al piso. And he stepped down the cookies and he told Minza to eat it. Y pisoteó la galleta y le dijo a Minso que la comiera. And the Minza just knee down and start picking up the cookies and he start eating the cookies. Y Minso se arrodilló y comenzó a comerse la galleta. And kids are making fun of him. Look at him, he's eating the cookie. Y los niños decían, mira, se está comiendo la galleta. Minza's father, he saw it from far away. El papá de Minso miró esto desde lejos. And he went and he grabbed that kid. Y fue y agarró a ese niño. But he was so scared that he might do something crazy. Y él se preocupó de que podría hacer algo. He went to the nearest store and, hey, buy cookies, whatever cookies you want, Minzo. Él fue a la tienda más cercana y le dijo, hey, agarra la galleta que quieras, Minso. Minzo was eating the cookies and the father was looking at Minzo. Y Minso comía las galletas mientras el padre lo veía. Minzo's father couldn't say outwardly, but just in his heart, he's speaking to himself. El padre de Minso no podía decirlo al exterior, sino por dentro de sí, él hablaba entre sí. Minzo, if you're gonna die before me. Don't die after me. Decía Minso, si vas a morir, muere antes que yo, no después de mí. If you die after me, who's gonna take care of you? Si mueres después de mí, ¿quién te va a cuidar? No, I cannot see that. If you're gonna die before me. No puedo ver eso. Si vas a morir, muere antes que yo. One of the nights, he couldn't go to sleep. Una noche no podía dormir. Minzo's father was against the wall in the dark room. El padre de Minso estaba entre la pared. Minzo's father was looking at Minzo who was sleeping. El padre de Minso miraba a Minso que dormía. And all of a sudden, he had a thought that he want to end everything right here. De repente él tuvo un pensamiento que quería terminar todo en ese momento. Yeah, anyways. Even though you live like this, you're going to be difficult. I'm going to be difficult. Aunque vivamos así, tú vas a tener dificultad, yo voy a tener dificultad. So if you die and I die, everything will be over. Entonces, si tú mueres y yo muero, todo será diferente. All of a sudden, he was thinking about this, and what am I thinking right? De repente, mientras tenía estos pensamientos, él dijo, ¿qué estoy pensando? He was so torturing and he was so suffering in his. Estaba con mucha tortura y sufriendo. One day, he went to the church and he had a counseling with his head pastor. Un día él fue a la iglesia y tuvo consejería con su pastor principal. And when he was talking to pastor said something that he never heard before.
Mientras él hablaba con el pastor le dijo una cosa que nunca había escuchado antes. Pastor said, the sickness is for the glory of God. El pastor dijo, la enfermedad es para la gloria de Dios. God already finished means of sickness at the cross through Jesus. Dios ya terminó la enfermedad de Minso en la cruz a través de Jesús. That's why in our eyes it seems like means of have autism. Por eso en nuestros ojos Minso parece que tiene autismo, But Minso does not have autism. pero Minso no tiene autismo. Minso is already cured. Minso está ya curado. Minso is a normal child. Minso es un niño normal. Many people told Minso's father about Minso. Yeah, Minso is going to get better. Minso is going to get better. Mucha gente le decía al padre de Minso que Minso se mejoraría. In the beginning, those words comforted his heart. Al principio esas palabras daban paz a su corazón. But later, he hated to listen to those words. Después él odiaba escuchar esas palabras. Gonna get better when? Gonna get better when? ¿Se va a mejorar cuándo? ¿Cuándo? But Minso actually was not an autistic child, but he was a normal child. Pero Minso no era un niño autista, sino era un niño normal. Actually, one day Minso's father was reading the words, Un día el padre de Minso, él leía la palabra and he received these words that in John chapter 15, verse 3. él miró estas palabras en San Juan 15:3. Jesus said, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les hablé. These words was completely the words which pastor told him. Estas eran las palabras completamente que el pastor le dijo. That's right. Jesus said, you are already clean. Sí, ya Jesús dijo que ya están limpios. It's not that you are going to be clean, No es de que serán limpios, but you are already clean. pero ya están limpios. However it looks in our eyes, Sin embargo, como vemos con nuestros ojos, however what we learned in this before, y sin embargo lo que aprendemos, if Jesus said you are already clean, then you are already clean. y Jesús dice, ya estás limpio, entonces estás ya limpio. Oh, that is why pastors say Minso does not have autism. Por eso el pastor dice que Minso no tiene autismo. Oh, that's why pastor said he's already cured. Por eso el pastor dice que él ya está curado. Oh, that's why he say Minso is a normal child. Por eso él dice que Minso es un niño normal. Everyone, what do you think about Minso? ¿Y ustedes qué piensan de Minso? Actually, Minso have autism. Pero Minso tiene autismo. He doesn't look like he's normal. Él no parece que sea normal. So what do you think about Minso? Entonces, ¿ustedes qué opinan de Minso? What pastor told Minso's father was something that we cannot see. Pero el pastor le dijo al padre de Minso algo que no podemos ver. He doesn't look clean, but the Bible says he's already clean. Él no se mira limpio, pero la Biblia dice que ya está limpio. Now, everyone, what do you want to see? Entonces, todos ustedes, ¿qué es lo que quieren ver? Do you want to see with your eyes, or do you want to forsake your eyes and see how Jesus sees? ¿Ustedes quieren ver con sus ojos o hacer a un lado sus ojos y ver como Jesús ve? Minso's father's treatment was like this. El tratamiento del padre de Minso era tal como este. He searched and visited many hospitals, but he couldn't find any of the hospitals. Él buscó y visitó muchos hospitales, pero no podía encontrar un hospital. The best doctor in Korea told him that Minso's brain level will only reach up to 4th grade of the elementary school.
El doctor de Minsop le dijo a su padre que el cerebro de Minsop solamente llegaría al nivel de un niño de cuarto grado. De Even though cuarto. he asked people around and researched online for any of the cureness from autism, but he couldn't find a solution. Aún él preguntaba y también investigaba por la internet tratamientos para curar a su hijo, pero no pudo encontrar ni uno. And the result of this treatment was he wanted to kill his son and kill himself and end this life. Y el resultado de esto era matarse y matar a su hijo y terminar todo. So when Minso's father failed his own way of treatment, he received the new way of treatment of Pastor Oksupar. Cuando el padre de Minso fracasó en encontrar un buen tratamiento, un nuevo tratamiento le llegó, el tratamiento del pastor Oksupar. Pastor Park's treatment was very simple and easy. El tratamiento del pastor Oksupar que era muy simple y fácil. Whatever you see, just believe that he is already cured and he is normal. Lo que usted vea, crea que él ya está curado y que es normal. Everyone, if you are Minso's father, Y si ustedes son los padres de Minso, how will you treat him? ¿qué tratamiento usarían? Minso's father forsake his own way of treatment and he accepted and followed the way of treatment which Pastor Park told him. El padre de Minso escuchó y aceptó el tratamiento que el pastor Oksupar le mencionó. He's starting to believe that Minso is normal, so you know what happens? He's starting to see the normal things in his son Minso. Él comenzó a ver que su hijo Minso era normal y comenzó a ver cosas diferentes en su hijo. You know, the autistic child have a problem that they cannot focus, they cannot concentrate with. Ustedes saben que los niños autistas tienen un problema, no se pueden enfocar. That's why it's very hard to follow the education. Por eso es muy difícil seguir la educación. Doctor already told him he's not going to go over 4th grade of elementary school. Y el doctor ya le dijo que su nivel no sería más que de un niño de cuarto grado. So the parents already gave up on him of teaching anything. Entonces los padres ya se habían dado por vencidos en enseñarle cosas. But one day, when father was looking at his son Minso, he started to discover something that is normal. Pero un día, mientras el padre observaba a Minso, él descubrió algo que era normal. He never thought that Minso can concentrate. Él nunca pensó que en Minso se podía concentrar. But there's one thing that he concentrated and he focused. Y había una cosa en la que se concentraba y en la que estaba enfocado. Do you know what is that? ¿Saben qué es eso? Watching cartoons and TV. Mirar las caricaturas en la televisión. Pastor, you know, all the kids like to watch TV. What do you mean that's being focused? What do you mean that's concentrate? Y uno dice, sí, cómo no, todos los niños les gusta ver caricaturas. ¿De qué habla? Eso es enfocarse y estar atento. Yeah, there's somebody who think like this way, and also I think about that, and I see it that way, but Sí, hay personas que piensan así y miran así, igualmente yo lo veo así, pero Minso's father looked at the same thing, but he accepted different way. el padre de Minso miraba la misma cosa, pero lo aceptó de una manera diferente. Oh, he can focus watching TV, then he can focus on something to learn then. Él puede enfocarse mirando la televisión, entonces se puede enfocar y aprender algo. So what should I teach him? What should I teach him? Entonces, ¿qué le debo enseñar? ¿Qué le debo enseñar? And first thing that he taught him was using the remote control on TV. Lo primero que le enseñó es cómo usar el control remoto de la televisión. Dad, I want to watch TV. Papá, quiero mirar la televisión. Yeah, before any time, turn the TV on for him. Sí, claro, de repente él le prendía la televisión. Nope. No. What? ¿Qué?
You gotta learn how to use this remote control. Then you can watch TV. Pero tú tienes que aprender cómo usar el control remoto y podrás mirar televisión. Also, Minsa wants to watch cartoons, right? Minso quiere mirar caricaturas, ¿verdad? So does he have to learn all that? Entonces tiene que aprender o no. Amazingly, he's starting to learn. Maravillosamente comenzó a aprender And he started learning the small chores of the house one by one. y comenzó a aprender los quehaceres de la casa uno por uno. This was when he was second grade. You know, his eyesight was still off at that time. Esta foto es cuando él estaba en segundo de primaria. Pueden ver que sus ojos están un poco desenfocados. But from the fourth grade on the right-hand side, is means of focus and studying. Pero desde cuarto a su mano derecha, Minsup ya comenzaba a enfocarse. Well, they say his brain level is only go up to fourth grade, but continually Minsup was developing. Y decían que el nivel de Minsup no llegaría más que el nivel de cuarto, pero constantemente se estaba desarrollando. And on sixth grade, Minsup, he ran as a representative for his school. En sexto, Minsup corrió como representante para ser representante de la escuela And he started learning how to swim. y comenzó a aprender cómo nadar. Not just swimming in the backyard or not just swimming in the lake. No simplemente nadar en la piscina, sino también o tampoco en un lago. He participated the national swimming competition. Él participó de la competencia nacional de natación And he won a medal. y él ganó una medalla. Do you know how many medals he won? ¿Saben cuántas medallas ganó? I don't know. I still haven't counted how many. No sé, aún no he contado cuántas ha ganado. It's amazing, right? Es maravilloso, ¿verdad? And more than 50% of the students of the school in his school, they voted Minsup to be the student president. Y más del 50% de los estudiantes de la escuela votaron para que Minsup fuera el presidente de los estudiantes. From the elementary school to middle school, he received a lot of awards. Desde la primaria a la secundaria, él recibió muchos premios And he even graduated from high school. y aún se graduó de la secundaria. Currently, he was majoring in English in Sangju University. Y actualmente él está estudiando inglés en la Universidad Sanghi. And last year, when the corona pandemic, had happened in America, he actually was the volunteer last year for 1 year as an overseas volunteer program in IYF. Y el año pasado, mientras pasaba la pandemia, él era un voluntario en Estados Unidos por 1 año. He was invited to many churches in Brooklyn and New York and Manhattan, and he was sharing his testimony. Y él fue invitado a muchas iglesias en Brooklyn, Nueva York, Manhattan para dar su testimonio. This is the mentor, Pastor Oksu Park, who told Minsup's parents that Minsup is normal. Y él es el mentor del pastor Oxupar, el que le guió a Minsup, diciendo que es un niño normal. Everyone, do you want me to explain to you another interesting thing? ¿Quieren que les explique otra cosa muy interesante? You know, the doctor still says that Minsup still has autism. Aún los doctores dicen que Minsup tiene autismo. But what kind of life is he living? Pero ¿qué tipo de vida está viviendo? Very, very amazing and happy life, right? Una vida muy maravillosa y feliz, ¿cierto? He's living more amazing life than a normal child. Él está viviendo una vida más maravillosa que un niño normal. You know, Minsup's father, at the end, he gave testimony. Al fin, el padre de Minsup dio un testimonio.
And this is one thing that I remember in my heart. Esta es una de las cosas que yo recuerdo en mi corazón. He said, I was actually the one who was autistic because I thought my son could not change. Él dijo, de hecho, era yo quien era autista porque pensé que mi hijo no podría cambiar. Everyone, what is the real problem? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Yesterday we talked about how God made our spirit. Ayer hablamos acerca de cómo Dios creó nuestro espíritu. When God made our spirit for us to overcome all the sickness. Cuando Dios creó nuestro espíritu, lo creó para que podamos vencer todas las dificultades. But Satan continually inserting those thoughts into us to harm and break our spirit. Pero Satanás trabaja arduamente todos los días para lastimar y quebrar nuestro espíritu. But the solution was when we gain the new strength again in our spirit, then we're able to overcome those things. Pero la solución era las fuerzas nuevas que recibimos en nuestro espíritu. Eso es la solución. And only by faith that we can receive the new strength in our hearts. Y solamente a través de la fe es que podemos recibir nueva fuerza en nuestro corazón. In Hebrews chapter 11 verse 1 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se ve, espera la convicción de lo que no se ve. Faith is something that you cannot see with your eyes in front of you. La fe es algo que no puede ver con sus ojos delante de usted. It's something that is coming and you believe that it is already here in front of you. Es algo que viene, pero cree que ya está en frente de usted. Everyone, people cannot gain faith and still continually believing what they see in their eyes. Entonces la gente continuamente vive viendo, creyendo las cosas que ven con sus ojos. Let's talk about the perception wise. Vamos a hablar acerca de la percepción. As you know, in Book of John, it talks about the story of Lazarus. Y como ustedes saben, en el libro de San Juan habla de la historia de San Juan, de Lázaro. Actually, the Lazarus was sick. Entonces Lázaro estaba enfermo. And they send the people to Jesus, please come to Lazarus' house quickly to heal his disease. Y rápidamente le dijeron a Jesús que fuera a tratar de sanar a Lázaro de su enfermedad. But before Jesus arrived in Lazarus' house, Lazarus stopped breathing. Pero antes de que Jesús llegara a la casa de Lázaro, Lázaro dejó de respirar. And his heart stopped. Su corazón paró. His body was stiff. Su cuerpo estaba tieso. And he starting to rotting over. Y comenzó a pudrirse. Actually, when Lazarus started dying, they send the people to Jesus, don't come. Cuando Lázaro murió, le fueron a hablar con Jesús. Everyone, what they see and what they believe was the reality. Lo que ellos ven y lo que ellos creen era la realidad. In people's perception, they like to believe what they see with their own eyes, with their own judgment. En su propia percepción, la gente le gusta creer lo que ve con sus ojos y con su juicio. Yes, people easily believe the reality of Lazarus is dead. La gente fácilmente creía la realidad de que Lázaro estaba muerto. But what Jesus said is completely different from what people are saying. Pero lo que Jesús dice es completamente diferente a lo que la gente dice. Jesus said, his sickness is not unto the death, but is for the glory of God. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Truly, Jesus said Lazarus will live. Verdaderamente Jesús dijo que Lázaro viviría. There's a sisters of Lazarus, which was Mary and Martha. Y aquí están las hermanas de Lázaro, María y Marta. When Jesus arrived, Mary didn't even come out. Cuando Jesús llegó, María ni siquiera salió. When Martha came, Martha was also
very, very frustrated, and also she was sad. Cuando Marta salió, ella estaba muy frustrada y también estaba triste. Because when Jesus said Lazarus will live again, Porque cuando Jesús dijo que Lázaro viviría otra vez, yeah, Martha said, yes, yes, last day when all the dead people arise again, yes, they will again that time. se dice, sí, sí, en el último día cuando todos resuciten, Él resucitará. But what Jesus saying is right now. Pero Jesús está diciendo, en este momento. So what happened, everyone? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? When everyone looked at Lazarus, they say Lazarus was dead. Cuando todos miraban a Lázaro, veían que Lázaro estaba muerto. But only Jesus was looking at Lazarus, and Jesus was saying, Lazarus will live. Pero solamente Jesús miraba a Lázaro y Jesús decía que Lázaro viviría. And Jesus went and said, what? Lazarus, come forth. Jesús fue a decir, Lázaro, sal. And Lazarus started coming. Y Lázaro salió. Everyone, the word which Jesus spoke was truth. Y la palabra que Jesús hablaba era verdad. Everyone, believing the truth is believing the word of God. Creer la verdad es creer la palabra de Dios. Many people say they believe in God. Mucha gente dice que creen en Dios. But when it comes to the word of God, it doesn't fit with their heart. It's hard for them to accept it in their hearts. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no encaja con la palabra de Dios. When Jesus said Lazarus will live, everybody laughed at Jesus. Cuando Jesús dijo que Lázaro viviría, todos se rieron de Jesús. He's not breathing. No está respirando. He's not moving. No se mueve. His heart stopped. Su corazón paró. How can you say he's alive? ¿Cómo puede decir que está vivo? How can you say he can live again? ¿Cómo puede decir que él puede vivir otra vez? Yes, what Jesus said, actually, it makes people laugh. Sí, claro, lo que Jesús dice hace que la gente se burle. Even though there was the word of truth, Aunque estaba la palabra de la verdad, even though there was the word from the Son of God, aunque estaba la voz del Hijo de Dios, people easily accept and believe what they see rather than what Jesus was speaking. la gente fácilmente creía lo que ven en vez de la voz de Jesús. That's why everyone, when you need to have faith, actually there's one thing that needs to truly, the step that we need to go through. Por eso cuando usted quiere tener la fe, hay un proceso que usted tiene que pasar. Which is repentance. Es el arrepentimiento. Isaiah chapter 55 verse 7 is talking about, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. And let him return to the Lord. Y que regrese al Señor. So before we return to the Lord, God is asking for us to forsake our ways and our thoughts. Entonces lo que Dios está pidiendo es que botemos nuestro pensamiento y nuestro camino. Why? When we return to the Lord and have faith, if we still have our ways and our thoughts, we cannot have that faith. Porque si no podemos dejar nuestro pensamiento, Dios no está feliz con eso. God, what's wrong with my ways? What's wrong with my thoughts? Why do I have to throw it away? Sí, ¿qué es lo que pasa con mis caminos? ¿Qué es lo que pasa qué de mal tienen mis pensamientos? Verse 8 is talking about that, which is, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Versículo 8 habla de esto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Yesterday we talked about when Jesus, before he died, he said, it is finished at the cross. Ayer hablamos de cómo Jesucristo, cuando Él murió, Él dijo, consumado es en la cruz. What did Jesus finish on the cross? He finished all of our sin, all of our sickness, all of our curse at the cross. ¿Qué es lo que Jesús terminó en la cruz? Todo el pecado, toda la dificultad, todas las enfermedades en la cruz. Everyone,
no matter how you look at yourself, what God is saying, I finished making you righteous. No importa cómo ustedes se vean, lo que Dios está diciendo es de que yo les he hecho, les he justificado. Hey, I finished making you perfect. Yo terminé en hacerles perfectos. I finished making you perfectly healed. Yo terminé sanarles, el hacerles sanos. All your curse, all your sickness, all your sin is finished at the cross. Toda tu maldición, todo tu pecado, todas tus enfermedades terminaron en la cruz. But right here, we heard this a lot before. Hemos escuchado esto muchas veces antes. But why people are not having faith in their hearts? Pero ¿por qué la gente no tiene la fe en su corazón? Because the thoughts in them are saying, yeah, that's good. Yeah, that's good. Porque los pensamientos dentro de ellos dicen, sí, eso está bien, está bien. But I'm still committing sin. Pero aún así cometo pecado. But I have a lot of blemish. Tengo muchas manchas. I'm lacking. Carezco. Hey, doctor told me that this sickness cannot be healed. El doctor me dijo que esta enfermedad no puede ser curada. My conscience is telling me that my sin cannot be washed away. Mi conciencia me dice que el pecado no se puede limpiar, no se puede lavar. The circumstance is telling me that my life will be failed. La circunstancia me dice que mi vida será un fracaso. Important thing is, everyone, not what we think, but how God thinks. Lo importante es de no como nosotros pensamos, sino como Dios piensa. In Matthew chapter 8, there's this one of the leper comes out. En Mateo capítulo 8 sale un leproso. And he wasn't really sure that Jesus will heal him and clean him. Él estaba muy seguro de que Jesús le curaría y le limpiaría. So he was asking, Lord, if you're willing, you can make me clean. Entonces él decía, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Many times we have this kind of heart. We are doubting about if Jesus and God really works for us. Muchas veces dudamos de que Dios puede trabajar por nosotros. But when Jesus put out in his hand and touched him and saying, what? I am willing, be cleansed. Pero Jesús extendiendo su mano y tocándole dice, quiero ser limpio. Yes, everyone, important thing is the will of God, not our will. Lo importante es la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. The will of God is at the cross, he finished all of our sins. La voluntad de Dios en la cruz es de que Él terminó todos nuestros pecados. He finished all of our problems and disease and difficulties. Él terminó todos nuestros problemas, nuestras enfermedades y dificultades. He is willing and we're cleansed, and he is willing and he wants to work for us. Él quiere y ya nos limpió. Él quiere y quiere trabajar por nosotros. Yes, when I look at myself, just like in Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God, that's why I continually say that I am a sinner. En Romanos 3:23 dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por eso uno dice que son pecador. Yes, when I look at myself, I continually commit sin. So I am sinner. I am sinner. Sí, cuando me veo a mí mismo continuamente estoy pecando, por eso digo que soy pecador. Soy pecador. This is the people who sees themselves with their own eyes. Estas son las personas que se miran a sí mismos con sus propios ojos. They never discover the heart of God. Nunca descubren el corazón de Dios. They never discover how God sees them. No, nunca descubren cómo Dios les ve. Because right in next verse 24, Jesus comes out. Porque rápidamente en el versículo 24 Jesús sale. In verse 23, there was no Jesus, but in verse 24, the Jesus comes out. En versículo 23 no está Jesús, pero en versículo 24 aparece Jesús. And he says, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus.
Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh, when I look at myself with my own eyes, I cannot say I'm righteous, but I'm sinner. Cuando me miro a mí mismo con mis propios ojos, no puedo decir que soy justo. When I look at myself through the eyes of God, yes, through Jesus Christ, He washed my sins away perfectly, eternally. That's why I can say I am righteous. Por eso, pero cuando me veo con los ojos de Dios, puedo ver que Él ya me quitó mi pecado eternamente. Por eso puedo decir que soy justo. Everyone, truly accepting this word in your heart, that is faith. Aceptar esta palabra en su corazón verdaderamente es la fe. But people accept it up to this point, Pero la gente acepta hasta este punto. but actually they do not speak about it. Pero en realidad no hablan acerca de esto. In Romans chapter 10, verse 10 says, For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romanos 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yes, if you believe that's unto righteousness, Sí, si ustedes creen esto para justicia, but unto salvation we must confess in our mouth. pero para la salvación debemos confesarlo con la boca. Yes, what do you say in your life is very, very important. ¿Qué es lo que usted dice en su vida? Es muy importante. Yes, I am righteous. Sí, soy justo. Yes, God is with me. Sí, Dios está conmigo. Yes, God wants to help me. Dios quiere ayudarme. This is leading us into salvation. Esto nos está guiando a la salvación. This will save us from many problems and difficulties now. Esto resuelve muchos problemas y dificultades en nuestra vida. Yesterday we talked about Israelites coming out from the Egypt. Ayer hablábamos acerca de los israelitas que salían de Egipto. I heard from the Egypt to Canaan, it's like 1 month distance, like a 1 month journey distance. I don't know about there. Y from where? Egypt to Canaan. Y escuché que de Egipto a Canaán se toma como más o menos como un mes para llegar. There's a shortcut in the Philistine shore. If you go there, I heard that, you can go there in very shortcut, not in 40 years. Y yo escuché que hay un camino que es corto, que puede llegar más corto que en un mes. But why God had to let these Israelites for 40 years in the wilderness get into Canaan? Pero ¿por qué Dios tenía que guiar a los israelitas en el desierto por 40 años? Why? ¿Por qué? Because God is evil man, right? Porque Dios es malvado, ¿verdad? You Israelites, you guys need to suffer. You guys are very disrespectful. You guys need to suffer. Is this the heart of God? Israelitas, ustedes son irrespetuosos. Ustedes son irrespetuosos. Tienen que sufrir un poco. ¿Así es Dios? If that's the heart of God, I don't want to believe in that kind of God. Si ese es el corazón de Dios, yo no quiero creer en ese Dios. Everyone, during the wilderness, Israelites continually go against God. Durante el tiempo en el desierto, los israelitas continuamente iban en contra de Dios. If I was God, I would Sí. probably punish Israelites many times. Si yo fuera Dios, hubiera castigado a los israelitas muchas veces. Think about it. Even though they continually go against God, but God never take away this pillar of the cloud, pillar of the fire, manna from heaven, and even water from Piensen un poco, aunque el pueblo de Israel se quejaba todo el tiempo, Dios nunca les quitó la columna de nube, la columna de fuego, el maná del cielo, el agua de la roca. If I was God, if Israelites go against, if Israelites complain, then I want to maybe change this pillar of the clouds and pillar of the fire, change them. So pillar of the fire in the daytime and pillar of the cloud in the nighttime.
Si yo fuera Dios y los israelitas se quejaban todo el tiempo, yo cambiaría el pilar de fuego por la nube en el día y la nube en la noche. Oh, you complain to me, so no manna for 1 week, okay? Fasting for 1 week. Without manna, throw the stone at them. Ustedes se quejaban conmigo, entonces por una semana no habrá maná. Entonces les voy a mandar piedras, tienen que ayunar. Everyone's so thankful that I'm not God, right? Y es algo grato que yo no soy Dios, ¿verdad? But God, He never took away those. Pero Dios nunca quitó estas cosas. He continually bestowed grace upon Israel. Continuamente le daba la gracia a los israelitas. Do you know why? ¿Saben por qué? Of course, because God loves us. Claro, porque Dios nos ama. But there was the purpose. Pero había un propósito. For 40 years, although Israelites continually go against God, Por 40 años, aunque el pueblo de Israel iba en contra de Dios continuamente, but God wants to show them, even though you go against me like that, I continually bestow grace upon you during those 40 years. Dios quería mostrarles que aunque ellos iban en contra de Dios constantemente, Dios constantemente les daba gracia durante el desierto. Oh yes, regardless of how we are, God continually helped us from Egypt up to here. Sin importar cómo somos, Dios nos ha dado la gracia desde Egipto hasta acá. Israelites needed to learn the faith. Los israelitas necesitaban aprender la fe. Do you know why, everyone? ¿Saben por qué? Because when they go to Canaan, they have to face these descendants of Anak. Porque cuando vayan a la tierra de Canaán, tienen que encontrarse con los descendientes de Anac. Do you know what they're carrying over there in the picture? ¿Saben qué es lo que están cargando aquí en la foto? That's a grape. Son uvas. Grape is like a big as one man, right? They're hanging on the pole and taking those things. Las uvas están grandes como una persona, ¿verdad? Están tan grandes que lo ponen en un poste, un palo y así lo cargan. And those men, their descendants of Anak were giants, they say. Y los descendientes de Anac en aquel tiempo eran gigantes. God promised Israelites that He will give the land of Canaan, then they have to defeat these descendants of Anak. Dios prometió que les heredaría la tierra de Canaán, entonces tienen que vencer a esta descendencia de Anac. But only way they can defeat them is what? By faith. La única manera que pueden vencerles es a través de la fe. When they go, God will help them. Cuando fueran, Dios trabajaría. But unfortunately, even all those 40 years, Israelites did not learn faith. Desafortunadamente, en esos 40 años, los israelitas no aprendieron la fe. Even though God continually poured grace upon them, they did not receive God's help. Aunque Dios les dio continuamente la gracia, no aprendieron de Dios. That's why when 12 spies were sent to check, and 10 of them came with a bad report saying that we're all going to die here. Por eso cuando 12 de los espías fueron a revisar, 10 de ellos regresaron con un mal reporte. And all the Israelites listened to their bad report, and they all fall into despair. Todos los israelitas escucharon este mal reporte y todos cayeron en desesperación. But only Joshua and Caleb, they said, this is the exceedingly good land. Y solamente Josué y Caleb dijeron que esta era una tierra muy, muy buena. Hey, what are you guys thinking, everyone? ¿De qué están pensando ustedes? God already promised us that He will give us this land. Ya Dios nos prometió que nos daría esta tierra. Didn't you forget about it when we were in Egypt, how God saved us with these 10 plagues? ¿Ya olvidaron cómo Dios nos ayudó con cuando estábamos en Egipto con las 10 plagas? Think about it. How about the Red Sea? How we can pass the sea? Y piensen, ¿cómo podemos cruzar el Mar Rojo? Even in the wilderness, we continually went against God, but He bestowed grace upon us.
Aún en el desierto continuamente fuimos en contra de Dios, pero Él nos dio continuamente la gracia. They're not just giants. No son solamente gigantes, They're giant burrito or tacos or burgers, or they're giant rice. son gigantes como burritos, tacos, o son gigantes, They're nothing. no son nada. God will truly make us defeat them. Dios verdaderamente nos hará victoriosos sobre What ellos. happened? You know what happened, everyone? ¿Ustedes saben qué sucedió después? Only 2 of them went to the Canaan. All other people died. Cannot Solamente enter. 2 personas entraron a Canaán y los demás murieron. And God said to them after that, Dios les dijo después, He says, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. diles, vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Everyone, all the Israelites listened to the 10 spies. What were they speaking? Todos los israelitas que escucharon a los 10 espías, ¿qué es lo que hablaban? Oh, we cannot go to Canaan. We cannot go to land of promised land. We're going to die here. We're going to die here in the wilderness. Oh, no podemos entrar a Canaán, no podemos entrar a la tierra prometida, vamos a morir aquí. And God hears it. What do you say? Dios escucha. ¿Qué dijiste? Oh, I'm going to die here. We're all going to die here. Oh, vamos a morir aquí. And what does God say? So I will do to you. ¿Y qué es lo que dice Dios? Así haré con vosotros. Is that what you really believe? ¿Eso es lo que ustedes creen, en verdad? I saved you from Egypt Les salvé de Egipto. to pass the Red Sea, and I lead you for 40 years. 40 years of wilderness. Abrí el mar rojo y por 40 años estuve con ustedes en el desierto. And now you're saying you cannot go? Y ahora dicen que no pueden avanzar. Truly everyone, just like what they believe and what they speak, God will do to them. Así, conforme a lo que uno hable, Dios hará con uno. All those people died and couldn't go into the land of Canaan. Toda esa gente murió y no pudo entrar a la tierra de Canaán. Only Josh and Caleb who spoke, we will conquer this land, and they conquered the land. Solamente Caleb y Josué que hablaron, nosotros venceremos en esta tierra. Solo ellos entraron. After the book of Numbers, there is the book of Joshua coming, and in the book of Joshua, it is all about the victory and win and happiness and joy. Después del libro de Números viene el libro de Josué. El libro de Josué es un libro lleno de victoria, de felicidad, de gozo y de triunfo. Yes, everyone, what you hear in your life is important, but also what you speak in your life is also very important. Sí, lo que escuchan es importante, pero también lo que hablan en su vida es muy importante. So what are you going to say now, everyone? Entonces, ¿qué es lo que van a decir ahora? Because you speak what you believe in your heart. Porque usted habla lo que usted cree en su corazón. What do you speak about your husband? ¿Qué es lo que usted habla acerca de su esposo? My husband is powerless, he's wiseless, and he cannot do anything. Mi esposo es débil, no es sabio, es tonto. Everyone, if you say that and God hears it. Si ustedes dicen esto, Dios escucha. My husband is no good. Mi esposo no sirve para nada. Be careful, okay? God will hear you, and he will do to you exactly. Tengan cuidado porque Dios escucha y hará tal como ustedes digan. No, sisters, don't say that your husband is powerless. No, hermanas, no digan que su esposo es débil. Say your husband is the world's best. Diga que su esposo es el mejor del mundo. God, my husband is the world's best. Dios, mi esposo es el mejor del mundo. God, my wife is the world's best. Dios, mi esposa es la mejor del mundo. Amen. Amén.
Yeah, God will hear and he will do to you exactly. Dios le escuchará y hará así con ustedes. You don't have money? ¿Usted no tiene dinero? Why you live like have no money? ¿Por qué vive como que no tiene dinero? God, I'm the richest person in the world. Dios, soy el más rico del mundo. Do you have disease? ¿Usted tiene una enfermedad? Why are you still sick? ¿Por qué aún está enfermo? God, I'm already healed. Dios, ya estoy sano. Amen. Amén. Yes, because God already accomplished and finished everything at the cross. Sí, porque Dios ya terminó y cumplió todo en la cruz. What do you say to your children? ¿Qué es lo que le dicen a sus hijos? What do you say to the young people? ¿Qué le dicen a los jóvenes? When you look at this person, what do you want to say to him? Cuando ustedes ven a esta persona, ¿qué le quieren decir? Actually, that's me when I was younger. Este soy yo cuando era joven. They used to call me a troublemaker. Me llamaban problemático antes. Because I make a lot of troubles. Porque hacía muchos problemas. Everybody told me I'm a troublemaker. Todos me decían que era problemático. So also, I believe that I was troublemaker. También yo creía que era problemático. Because I'm a troublemaker, what do I have to do? I have to make some troubles, right? Porque era problemático, tenía que ser problemas, ¿verdad? Really, I had no hope inside of my life. En verdad no tenía esperanza en mi vida. But amazingly, when I went to the World Camp in Korea in 2001, I heard this word. Pero maravillosamente cuando fui al campamento mundial en Corea en el 2001, escuché estas palabras. Pastor Park was preaching and he said, tomorrow about this time, that you are going to be the world's best. El pastor Park estaba predicando diciendo que mañana a estas horas serán los mejores del mundo. Hey, you're going to be the world's best president. You're going to be the world's best doctor. You're going to be the world's best gospel preacher. Hey, tú vas a ser el mejor presidente del mundo, serás el mejor doctor del mundo, serás el mejor predicador del mundo. What? ¿Qué? The world's best gospel preacher? ¿El mejor predicador del evangelio en el mundo? Yeah. Those good kids were sitting in the front who they listen to well to pastor, not me. Sí, esos jóvenes que están sentados enfrente del pastor que le escuchan bien, pero yo no. But you know, every time I meet Pastor Park, Pero cada vez que me encuentro con el pastor Park, he always tell me you're the world's best. siempre me dice, tú eres el mejor del mundo. John, live by faith. John, vive por la fe. If you live by faith, you can flip the world upside down. Si vives por fe, puedes cambiar el mundo, puedes voltear el mundo. You are the world's best. What are you afraid of the world? Tú eres el mejor del mundo, ¿por qué tienes miedo del mundo? Everyone, when I look at myself, me? Cuando yo me veo, ¿yo? No. Troublemaker, it fits more when I think. Problemático me encaja mejor cuando yo pienso así. But God is leading me to forsake what I see and how God is leading me. Pero Dios me está guiando para votar como yo veo. Yes, tomorrow about this time, I'll be the world's best gospel preacher. Sí, mañana a estas horas seré el mejor predicador del evangelio del mundo. Truly amazing how God is leading my life one by one. Verdaderamente es maravilloso cómo Dios está guiando mi vida uno por uno. Everyone, it's important to continually speak in your life. Es importante continuamente hablar en su vida. But what do you want to speak? ¿Qué es lo que quieren hablar? You want to look at the circumstances and say, oh, it's difficult. Oh, it's not going to work out. Oh, no way. Usted va a seguir hablando la situación diciendo que es difícil, que no va a funcionar, que no va a ser fácil. But whatever the circumstance is, pero cualquiera la situación que sea, if God says,
perfect, then it's perfect. Si Dios dice que es perfecto, entonces es perfecto. Even though you feel like you're sick, Aunque usted sienta que está enfermo, if God says you're healed, then you're healed. si Dios dice que usted está sano, entonces está sano. There was no vaccine for scorpion poison, No había una vacuna para el veneno del escorpión, but the word of God was more than enough to defeat that scorpion poison. pero la palabra de Dios era más que suficiente para vencer el veneno del escorpión. It's not that corona will kill people, No es de que el corona va a matar a la gente, because they have no faith to defeat that corona in their heart. That's why they're being defeated by those. porque no tienen la fe de vencer esto en su corazón, por eso están siendo vencidos. Everyone, if Jesus Christ is in your heart, then you are Jesus in God's eyes. Si Jesús está en su corazón, entonces ustedes son Jesús en los ojos de Dios. Jesus covered you with the cloth of Jesus Christ. Y Jesús le ha revestido con la vestimenta de Jesús. Everyone, God told Adam, whatever you name it, it'll be so. Dios le dijo a Adán, lo que tú nombres, así será. Everyone, what do you want to name yourself? ¿Cómo se quieren nombrar ustedes? I'm a loser. Soy un perdedor. Then God hears it. What did you say? Dios lo escucha y dice, ¿qué dijiste? God, I told you I'm a loser, God. Dios, te dije que soy un perdedor. Okay, I'll give you one more chance. What did you say? Ok, te voy a dar una oportunidad más. ¿Qué dijiste? I'm a loser. Soy un perdedor. So I will do to you. Así haré contigo. But what if, whatever you see it, what if you see it through the eyes of God saying, Lord, I'm the world's best. Pero cualquier cosa que usted vea, si usted dice, Señor, yo soy el mejor del mundo. Surely, then God hears it. And then, yes, you are the world's best. Verdaderamente Dios lo escucha y dice, sí, eres el mejor del mundo. Everyone, do not no longer live with your own name. Ya no vivan más con su propio nombre. If you want to change your name right now, what do you want to change? Si quieren cambiar su nombre en este momento, ¿cómo lo cambiarían? If you want to do you want to born again with your name? Si quieren nacer otra vez con su nombre. I never want to born again with my name. Yo no quiero nacer otra vez con mi nombre. I want to born again with the name of Jesus Christ. Quiero nacer con el nombre de Jesucristo. Everyone, God already gave you the name of Jesus. Ya Dios nos ha dado el nombre de Jesús. If you accept the blood of Jesus, that means you are the Son of God. Si usted acepta la sangre de Jesús, usted es el Hijo de Dios. Everyone, what are you afraid? No man can do anything to you. ¿De qué tienen miedo? Ningún hombre puede hacer nada a ustedes. I hope you can live with the name of Jesus Christ. Espero que puedan vivir con el nombre de Jesucristo. Jesus can change water into wine. Jesús puede cambiar el agua a vino. Don't become an alcoholic. Change the water into wine, okay? No se conviertan en un alcohólico cambiando agua en vino. ¿Está bien? Jesus even shot to the storm and he rebuked the storm to stop. Aún Jesús clamó a la tormenta que parara y así fue. You cannot even stop when your wife is nagging at you, right? How can you stop the storm? Ustedes no pueden parar cuando su esposa le está gritando, ¿verdad? ¿Cómo van a parar una tormenta? No, you can. Sí, se puede. Because in the eyes of God, you are Jesus. Porque en los ojos de Dios ustedes son Jesús. Everyone, if you believe in God, you can do same thing as Jesus and more greater than Jesus. Si usted cree que es como Jesús, usted puede hacer cosas aún más grandes que las de Jesús. Don't be tied down by anything in your life. No sea atado por nada en su vida. Sickness is nothing. La enfermedad no es nada. Problem is nothing. El problema no es nada. Let only God will be the center and important in your life.
Deje que solamente Dios sea el centro, lo importante en su vida. But they wait upon the Lord shall renew their strength. Los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Many people are going through even that situation, and they met Pastor Park. Mucha gente está pasando por esa misma situación y se encuentran con el Pastor Parr. And I'm learning the faith from Pastor Park. Y yo aprendí la fe a través del Pastor Parr. Wow, when everybody told me that I was going to die, how could he tell me that I was able to live? Cuando todos me decían que moriría, ¿cómo él me dijo que yo viviría? Let's say when I was dying in scorpion poison, let's say if you call me, can you tell me that I'm able to live? Vamos a decir, cuando estaba muriendo del veneno del escorpión, si ustedes me hablan, ¿me pueden ayudar a vivir? Everyone, truly this faith is amazing. Y verdaderamente esta fe es muy maravillosa. Do not live with your name, and live with the name of Jesus as a son of God. No vivan con su nombre, vivan con el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. I believe God truly blessed Bolivia. Yo creo que Dios verdaderamente bendecirá a Bolivia. I believe so many people are waiting for this good news. Muchas personas están esperando por estas buenas nuevas. I'm a person who really lived a wicked life in my life. Soy una persona que ha vivido una vida muy mala en mi vida. But when I see even such a garbage person like me, when I see how God is working, it's amazing. Pero cuando veo cómo Dios trabaja en una persona como basura como yo, es muy maravilloso. That's why I truly believe that even God worked with such a person like me, why can't God work to you, everyone? Por eso cuando veo como si Dios trabaja en una persona como yo, ¿por qué Dios no trabajaría en ustedes? Everyone, I hope that you can receive this Jesus and live as a light of the world in this life. Espero que puedan vivir con este nombre de Jesús y vivir como la luz del mundo en este mundo. If anyone who is sick here, do not just vaguely pray to God. Si alguien está enfermo, no ore vagamente a Dios. God say, when you pray, don't just pray, but believe as you receive, then God say you will have. Cuando ore, la Biblia dice que crea y conforme usted crea, lo recibirá. That's why also when Pastor Park has stomachache, he said, although it hurts, but I am healed. También como el pastor Park decía que cuando tenía la úlcera estomacal, aunque me duele, pero estoy curado. It's not that, oh, it hurts, so I'm gonna die. No es de que, me duele, voy a morir. No, although it hurts, but I am healed. No, aunque me duele, pero estoy curado. I hope that you can speak of faith in your life. Espero que puedan hablar la fe en su vida. Because, God already made us more than conquerors through Him who loved us. Porque Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Thank you. I'll surely pray. Voy a orar. Dear Heavenly Father, we're so thankful at this time. Padre Celestial, estamos agradecidos este tiempo. Lord, for a long time we were deceived, thinking that we were sinners because we commit sin every day. Por mucho tiempo estábamos engañados pensando que éramos pecadores porque cometemos pecado. But in God's heart, God, you already finished all of our sin at the cross. Pero en los ojos de Dios, usted ya ha terminado el pecado en la cruz. We're very thankful that we received this gospel in our hearts. Estamos muy agradecidos que hemos recibido este evangelio en nuestro corazón. Lord, allow us to continue, not only believe, but to speak these words to people around us. Ayúdenos a continuar no solamente hablando esto, sino predicando esto a otras personas también. Please lead us to not hide this precious gospel, precious word in our hearts. Ayúdenos a no esconder este evangelio precioso en nuestro corazón. Lord, whenever we speak your word, we're able to see how you are working in our life. Cuando hablamos de su palabra, podemos ver cómo usted trabaja en su palabra. Also, whenever we see anyone, also ourselves,
let us not see with our eyes, but let us see with your eyes. También cuando veamos a otros y a nosotros mismos, no nos permita ver con nuestros ojos. Please, everyone who joined this here tonight, Y que todos los que han entrado esta noche, your blessing will be on their and also their family as well. que la bendición esté en ellos y también en su familia. If there anyone who is sick tonight here, Lord, please, you heal them everything tonight. Si hay alguien que está enfermo, usted sáneles. If there is who is struggling in sin, allow them to truly discover all of the sin is finished. Y si hay alguien que está sufriendo por el pecado, que se den cuenta, que crean que ya no hay pecado. Even though it's a short 2 days, Lord, thank you for giving and allowing us this time to share the gospel. Aunque son 2 días cortos, gracias por permitirnos predicar el Evangelio. In the name of Jesus Christ, that we pray. Amen. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, pastor. Sí, muchas gracias, misionero, pastor Juan Choi. Gracias también. Sí, muchísimas gracias al pastor y Juan Choi. En esta ocasión también nos permitía y exactamente Thank you. testimonio. Sí, gracias, pastor. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. See you next time. Thank you. Bye. Thank you, Minister Alex, for translating. Thank you, Pastor Alex. Bien, muchas gracias a Pastor Juan Choi. Así despedimos y esta segunda noche que también de gran bendición. Y ahora vamos a reunir por país. En caso de los hermanos de Bolivia, vamos a reunir por grupo, por área. Para esto, invitamos a todos los hermanos por país de Ecuador, también por su guía, y también de Bolivia, por área, por grupo de jóvenes, casados, casadas, adolescentes. Para esto vamos a distribuir. Antes de esto también mañana empieza el segundo seminario bíblico con Pastor Son. Para esto también vamos a invitar a nuestros familiares mañana nuevamente durante 4 noches, de lunes a jueves. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacer la distribución por grupos.